Dicen que es el destino quien baraja las cartas, pero que somos nosotros los que de verdad jugamos la partida. El destino le hizo un guiño al Sevilla allá por junio y ahora, casi un año después, el equipo se dispone a jugar la última partida, tras haber ganado todas las que se le pusieron por delante. Es 14 de mayo de 2014. Estamos en Turín. El Juventus Stadium alberga la gran final de la Europa League. No está la Juve, eliminada en semifinales, pero sí un grande de Europa como el Benfica y un bicampeón de la competición como el Sevilla, que ha llegado hasta aquí de milagro en milagro. Es el momento de saber si esta fascinante historia iba a tener un final apoteósico o no. He tenido la oportunidad de seguir al equipo en las finales en 6 de 7 de UEFA debido al tema del COVID, que no pudimos viajar. En las 7 de la Supercopa de Europa, en las 4 de Copa del Rey y en las 2 de Supercopa de España. Coincidimos mucho precisamente en Tánger, cuando fuimos a ver el partido contra el Barcelona. Ahí coincidimos mucha gente que estuvimos en todas las finales, por lo menos hasta esos momentos. Y desde Málaga pudimos coger un vuelo a Milán, y de allí cogimos un coche a Turín. Eso era lo más factible. Pues la verdad es que yo creo que la afición entendimos que era una victoria terminar el partido y la prórroga con el 0-0. Y realmente donde después había una igualdad era en llegar a los penaltis. Y ahí teníamos como que empezamos nosotros los penaltis con más confianza que la afición del Benfica, ¿no? En las finales de la UEFA nos ha sonreído, vamos a decir, la suerte en los penaltis, cosa que no hemos tenido en la Supercopa. Pero la verdad es que está la famosa leyenda de aquella orden de banquillo que decía fuerte y al lado natural. Y yo creo que los futbolistas pues siguieron a rajatabla esa orden y todos pues acertaron. Lo empecé a expresar internamente, primero hacia mí, con lo de Estoril, ese fue el primer día que lo interioricé, y luego con los jugadores en el vestuario. No hay nadie que quiera más esta competición con nosotros. No hay nadie que juegue con tantas ganas de ganarla como nosotros. No lo hay. Cuando uno pasa las eliminatorias de esa forma, da mucho más miedo. O sea, yo realmente pienso en el Benfica y digo, joder, lo último que quieres es un rival que haya tenido este camino hacia la final. Casi prefiero un rival que haya estado, ¿sabes? O sea, que lo haya llevado más o menos, pero con tanta gesta y con tanta épica, asusta. No sabes cómo, no sabes por qué, y sabes que con el tiempo no lo vas a ser capaz de explicar, pero que de alguna manera va a llegar. ¿No? Como en las películas, ¿no? Mientras en el otro partido lo que sucedía era que el Benfica se cargaba al anfitrión, que era el clarísimo favorito, en su estadio, donde iba a jugarse la final unos días después, y hay una trifulca al final del partido donde sacan bastante amarilla y alguna roja y se quedan 2-3 futbolistas del Benfica, se quedan sancionados para la final. Es decir, como un guión, una cosa que además nadie recuerda eso, pero que el Benfica tuvo 3 o 4 bajas importantísimas por una trifulca al final del partido cuando ya habían ganado. Ante un buen equipo de fútbol hay poco que hacer, pero ante esa magia que no se sabe de dónde aparece ni por qué en ocasiones te favorecen los resultados, las ocasiones, las decisiones arbitrales, todo parece que se pone a tu favor, y yo creo que todos éramos conscientes de que ese día el Sevilla no iba a fallar. Podía haber fallado, pero no falló. Creas o no creas, yo ya no sé si creo o no creo, si hay esoterismo o no hay, si hay alineación astral o no hay,
Pero con el paso del tiempo, cuando ves tantas casualidades, pueden pasar, ¿no? De hecho han pasado, pero ¿ocurre algo más? Esa leyenda se está construyendo, entonces no llegas a la final con esa sensación de que, a pesar de que el trayecto ha sido alucinante, no llegas a la final con esa sensación de que, oye, eso es inevitable. Turín fue la afición. Antes preparamos muy bien este partido con mucho mensaje, con la gente antes, con todos los servicios, ¿no? Bueno, la gente que está preparando este partido. Yo creo que al final sabíamos que estaba para nosotros. Al final, interiormente, el hambre también, ¿no? De un equipo con muchos jugadores nuevos. Y eso ya era una final de rango. Y entonces ya un poco España otra vez ya mirando, ya sonaba otra vez el himno del Sevilla y ya toda España mirando a ver estos que son, ¿no? Sabíamos que este Copa, lo vamos a ganar esta Copa. ¿Cómo? No sabe. Sabe que esto para nosotros. Esa previa, ese día previo y el día posterior pasan mil anécdotas, ¿no? Los locos de los jugadores se pusieron a hacer lo que ellos llamaban el Grand Prix, ¿no? Y todos dando saltos por las habitaciones y saltando y despertando a todo el mundo, que eso era una terapia que ellos hacían de bromas y cogían al artillero y le hacían perrería y entonces El mismo día de la final entrenamos a la mañana, fuimos al campo del Torino a hacer balón parado, a preparar balón parado. Y aquel día, justo ante nosotros, había entrenado el Benfica. Y una de sus padres que le entró pensaba que había gente viendo el entrenamiento. Y tú nos ves allí, a todos los que estábamos allí, en ese campo, en el campo del Torino, que es un campo pequeño, buscando por todos los estadios, intentando encontrar algún espía. El subidón era máximo, pero bueno, sabíamos que enfrente había un gran rival y que no iba a ser un partido fácil. Es verdad que era un Benfica muy potente, muy fuerte. Era un Benfica dolido, porque el año anterior Benfica creo que había perdido todo en el minuto 92, si no lo puedes buscar, la Liga, la Copa, la UEFA, todo en el minuto 92. Ha sido un año muy difícil para Benfica. Entonces, claro, tú llegas a esa final, ves, sinceramente, la superioridad del Benfica y piensas, bueno, lo más normal aquí es que pase el Benfica. Pero bueno, claro, pasan dos cosas. Una, la de Sevilla, y otra también esa digamos, del maleficio de Bela Gutmann, ¿no? Y sí que es verdad que en Inglaterra, por ejemplo, se hablaba mucho más de eso que del Sevilla. Con el tiempo se terminaría hablando más del Sevilla, porque eso es la Sevilla Cup, pero en aquel año se hablaba de que el Benfica tiene ese problema, hay un hechizo, ya no puede y tal. Aparte que rondaba por allí todavía aquello de la maldición de Bela Gutmann, que le habían echado justo después de la segunda final de Copa de Europa que gana. Al Madrid no le renuevan y él les dice que no van a volver a... Bela Gutmann, digamos, para que no sepa, era un entrenador húngaro de muchísimo recorrido que tuvo por Europa y por América, y les lanzó como la maldición que nunca ganarían la Copa de Europa, ¿no? Con la ayuda de Bela Gutmann, claro que sí. Se enfrentaba a un Benfica que le había ganado a la Juventus, que era gran favorito de la competición porque jugaba en su propio estadio y no llegó a la final. Otro guiño también del destino, que son casualidades Miguelito, sí, pueden ser casualidades Miguelito, pero ahí estaba, entonces... Pero aún así el Benfica llegó a otra final europea el año siguiente. Se levantó, peleó, luchó, jugó y llega a otra final. Y llega a una final motivado, fuerte, convencido de que ese era el día de romper la maldición de Bela Gutmann, y encontró por delante un Sevilla. Yo no pienso el Sevilla gana seguro este partido, y conforme avanzaba el partido, un menos, ¿eh? Pero después de que haya ocurrido, sí doy marcha atrás y digo, bueno, no, era imposible que se le escapara. Y entonces el entrenador era Jorge Jesús. Yo le tengo mucho respeto como entrenador.
había enfrentado varias veces con él, pero era un entrenador, bueno, con mucha personalidad, ¿no? Y que entonces yo lo saludaba y sentía, ¿no? Como que, bueno, él como entrenador pues estaba más hecho que yo, tenía más currículum que yo, y eso también los entrenadores tenemos, ¿no? Al final los entrenadores competimos a nuestra manera, ¿no? Entonces yo entendí que él me competía en el saludo. Empezamos los dos muy fuerte. Es verdad que el Benfica manejó mucho el balón ese partido. Tuvieron alguna que otra ocasión, pero bueno, nosotros siempre estuvimos ahí. La verdad que fue un partido muy luchado, por ahí no de fútbol limpio, ¿no? Sino más de batalla, más guerrero, de mucho físico, entradas, mucho contacto. Sufrimos. Allí Beto estuvo a un nivel altísimo, los palos, Nico. Sí, sufrimos mucho porque ellos eran superiores a nosotros y tenían un equipo, muy buen equipo. Fue un partido duro, donde no sé si estuvo igualado o si fueron ligeramente los mejores, pero nosotros competimos bien y jugamos nuestras bazas. Yo aquel año me quedé mucho con Ivan Rakitic, que me daba la sensación de que era un futbolista que era capaz de hacer lo que el Sevilla necesitaba. Si querían que fuera un pivote, pues pivote. Si querían que fuera un 10, pues 10. Reyes le pega y atrapa al guardameta. Le apoya Vitolo, balón para Reyes, remata y el portero la atrapa. Se frena, remata y qué paradón de Beto. Madre mía, cómo la pegaba la pelota. Esta historia no merecía una final a solo 90 minutos. Después de hora y media de durísima batalla, Sevilla y Benfica no habían sido capaces de marcar. Esas piernas que empezaron a competir el 1 de agosto se preparaban para 30 minutos más de pelea 9 meses después, un 14 de mayo. Son las 22:43 horas, comienza la prórroga. Creo que había también una gran diferencia en lo futbolístico. El Sevilla también lo pasó mal durante mucho rato. Aquí pasó lo contrario. Hizo una muy buena prórroga al Sevilla, después de creo que haber sido inferior y creo que 2 o 3, un partidazo tanto de Facio como de Pareja y de haber sido, insisto, inferior. A mí había un futbolista que me encantaba del Sevilla en esa época que no terminó de cuajar, que sí jugó muy bien el Euroderby, por ejemplo, que fue Marco Marín. Llegaron el mismo día Vitolo y Marco Marín. A Vitolo me acuerdo que en el periódico, dentro de la doble del Sevilla habitual, en Diario de Sevilla, le dimos a Vitolo un fardoncito de un 2x5 y a Marco Marín pues toda la página. Para que veas tú los guiños que tiene el destino futbolístico, ¿no? Y Marco Marín sale en la segunda parte. Y ahí está el cambio, Juan Ramón. Como apuntábamos, José Antonio Reyes va a abandonar el terreno de juego. Primer cambio en el Sevilla, primera sustitución de Unai Emery, que le da los últimos consejos a Marco Marín. Minutos para el alemán, despide la afición del Sevilla al utrerano, a José Antonio Reyes, y ahora entra al terreno de juego la magia del alemán Marco Marín. A los 15 minutos de haber salido Marín, estábamos diciendo, hay que quitar a Marín porque estaba Marín muy propio de Marco Marín, ¿no? Merodeando por allí como que no se enteraba de la película. Marco Marín
Se marcha Marco Marín. Si es que no está. Si es que no está. Y de pronto ve que sacan el cambio y es Marín. Sale un cojo Gameiro, literalmente cojo Kevin Gameiro por Marín. Imagínate cómo vería Marín para ver que Kevin Cojo podía estar mejor. Tanto es así que yo pocas veces he visto que a un futbolista lo quiten al cuarto de hora en una final. Pero era, os lo quitaba o perdía la final, ¿no? O sea que fue una cosa increíble, me acuerdo, en la final con el Benfica, ¿no? La prórroga tampoco había servido para nada. El destino estaba escrito y solo quedaba descubrir quién se llevaría el trofeo. Aunque para muchos eso ya tenía respuesta. Al final lo que más importante era la afición, cómo nosotros nos sentíamos con ellos, cómo competimos y cómo llegábamos de mentalizados a que sea como sea, y si llegamos a los penaltis es nuestro momento, ganarla. Decía Séneca que la suerte es el cruce de la oportunidad con la preparación. El Sevilla, después de haber resucitado en Mestalla y de haber sobrevivido 1001 batallas, demostraba que siempre estaba preparado. Y la oportunidad se cruzó en su camino una vez más. Los penaltis se lanzarían junto a la grada sevillista. Nada podía salir mal. Cuando llegamos a los penaltis, yo creo que todo eso ya empezó a fluir. Empezó a fluir de que en 120 minutos hemos aguantado, hemos competido, hemos podido ser hasta ligeramente peores que ellos en 120 minutos, pero en los penaltis esto ya es nuestro. Te dan ganas de creer, porque es la misma afición del Benfica la que cuando se llegó a los penaltis abandonó el estadio. No sabía que yo entonces. Yo así recuerdo la tanda de penalti que minutos antes estaba todo el mundo que parecía que no podía tirar un penalti. Vaca estaba reventado también. Envía estaba reventado. Y sin embargo, no sé qué le ocurría a aquel equipo en la tanda de penalti que realmente se transformaba. Que es la que ha recibido por parte del 34. Andrea Almeida. Beto, pues si medía un 80, en ese momento medía 2,20. Si tenía las manos, los dedos más pequeños, pues ya se les hacían más largos. La afición se venía arriba. Los jugadores como Gameiro, yo he hecho este penalti, Coque lo he hecho yo. Entonces, era una sensación de llegar a los penaltis y decir, nos lo comemos. Ya con los pantalones todo manchado, la ropa toda desordenada, las medias y calcetines bajos. Creo que fue el fiel reflejo de que no nos guardamos nada, ¿no? Los jugadores del Sevilla, al final del partido, se les veía cojear, algunos como Gameiro porque lo estaba, pero Vaca, Enviá, Coque, recuerdo que estaban realmente exhaustos, como no puede tirar el penalti. Bueno, pues el camino hasta llegar al penalti y el lanzamiento eran como si fueran otras personas. Iban con una confianza, lejos de ir acojonados a los penaltis, iban para comerse la tanda de penaltis, ¿no? Ahí está la transformación de los penaltis. Además, el que tiene que asegurar, tira a asegurar y fuerte, y no llegaba el portero, y prueba es la de Gameiro, ¿no? La última, ¿no? Gameiro va con una confianza que tú no le puedes decir que no tire el penalti. No se puede tirar mejor los penaltis. Gente que a priori, pues, ¿qué tiene que ver Coque con Enviá, con Kevin, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo que al final, cuando tú generas una sinergia tan grande como se generaron en ese momento, tanta positividad, tanta sufrimiento que lo transformamos en positividad, es muy difícil para un equipo. Le va a pegar Lima. Va hacia la pelota Lima. Le pega y gol. Oblak, que por cierto no es un magnífico portero, pero nunca ha sido un gran para penaltis, creo que ha parado muy pocos. No tenía nada que hacer contra aquel famoso fuerte ahí al lado natural, ¿no? Que curiosamente tiraron todos los penaltis igual. Fue el tirado natural para
para no fallar, ¿no? Ese fue el último penalti de Gameiro, pero en el camino yo pensaba que no estaban en condiciones de tirar alguno de ellos los penaltis, sin embargo estaban bastante más nerviosos los jugadores del Benfica. Antes, el día antes, trabajamos esto. Sí, todos los jugadores trabajamos eso antes. Yo creo que más que esa frase de fuerte y al lado natural, fue la confianza que Unai quiso transmitir a los jugadores. No recuerdo exactamente lo que les diría en ese momento, pero sí en el contexto puedo más o menos adivinarlo, ¿no? Es nuestro momento, hemos llegado hasta aquí, nosotros la queremos más que nadie. Yo confieso que la mayor parte de las cosas yo no las escuché. Yo estaba en mi mundo, porque yo dependía de mí mismo. El portero siempre está un poco solitario, depende del mismo. Yo dependía mucho de mi inspiración. Yo puedo decir que he ganado muchas veces la tanda de penaltis y posiblemente no sea el mejor ejemplo para lo que supone, porque yo los penaltis los echan los que me dicen que quieren echarlo. No había ninguna duda de que yo iba a tirar un penalti, eso estaba clarísimo. No, incluso el míster yo creo que me nombró en los que él puso directos, ya no recuerdo si en esa... Pero sí recuerdo conversaciones con él que decía, yo tengo a mis lanzadores de penaltis, pero luego una tanda, quizá alguien que puede ser o no puede ser, pero que no tiene confianza para lanzarlo en ese momento, pues quizá quede excluido de esa tanda. Coque lo pegaba en la escuadra. El Carlos Vaca era un seguro, los penaltis, que venga Gameiro con la rodilla era un seguro, no sé quién me lanzó, pero eran fiables. Rakitic era fiable, Envía, dale para adelante, Coque, dale para adelante, Gameiro, tu momento, Vaca, esto es tuyo. Esos eran los que... Y, lógicamente, Carlos Vaca no había que preguntarle. Carlos Vaca dice, mister, a mí como no me pongas, vamos, armo aquí un... Carlos era... Para eso tenía mucha personalidad y mucho carácter. Pero a mí me gustaban ese tipo de futbolistas. Atención, Carlos Vaca ante la pelota. Coge carrera, bajo los palos Oblak. Le pega al colombiano, gol del Sevilla. Y en aquella época, pues Beto era... Beto venía, la portería se hacía pequeña y Beto se hacía grande. Eso lo hemos vivido, lo hemos sentido. Y Beto tenía una sonrisa, tenía una... Este es mi momento y a mí me gusta eso. Yo ese momento lo recuerdo y digo, es del portero. Y fue bastante más pillo Beto en cada uno de los lanzamientos, sobre todo en los que atrapó. Conocía también, yo creo que conocía bastante bien a algunos de los lanzadores, especialmente a Cardoso. De hecho, el primer penalti que paró no fue nada de lo que yo había estudiado y de lo que yo conocía, porque yo conocía a Cardoso. Me había cruzado con Benfica varias veces en tandas de penaltis y con Cardoso, que me había metido todos los goles, en medio y fuerte para mi izquierda. ¿Y por qué? ¿Por qué cambié yo ese día? Porque mi instinto me hizo tomar una decisión. Ahí va Cardoso, se frena, le pega para Beto, para Beto, para Beto, para Beto, para Beto, para Beto. Lo que sí es que con VAR se hubieran repetido los penaltis y probablemente hubieran expulsado a Beto por 2 tarjetas amarillas. O sea, que hubiera tenido que ponerse el segundo portero, me imagino. Si es que tenía algún cambio el Sevilla en aquel entonces. Yo no lo veo como trampa en ese sentido. Es verdad que yo me adelanté, pero es algo instintivo. Algo que me salió a hacer, dar 2 pasos adelante, cerrar ángulo y tirarme para un lado que Cardoso no solía tirar. Bueno, aparte es que en 2014 estamos hablando, no había la norma de adelantarse, de mirar exactamente que el pie estuviera metido dentro de la portería. Ha sido claro que yo me adelanté, pero para el árbitro, porque yo caí en diagonal un poquito más adelante y salí directamente levantándome, que a lo mejor él paró un poquito más atrás, ¿sabes? No lo vio así el árbitro en ese momento, no lo vio así. De hecho, Jorge Jesús se enfadó con Oblak al final del partido. Se enfadó con Oblak porque no se adelantó, porque no intentó cerrar, porque no sé qué. Oblak hizo lo que tenía que hacer, intentó,
a su manera. Jamás fue culpa de Oblak, no. Mérito de los jugadores del Sevilla. Ha parado Beto el penalti de Cardozo, va a enviar la pelota. Estefan Envía coloca la pelota en el lugar correspondiente. Va a lanzar desde los 11 metros, la coloca Envía. No, yo voy a tirar. Yo hablo con el mister, que yo quiero... Está preparando para este momento. Este chico, también yo hablo con el mister. Está, bueno, ya, ¿tú quieres? Sí, claro, ¿tú quieres? Este momento es importante por nosotros, ¿no? Si ganamos aquí, estamos campeón de Europa, es increíble. Aún cojeando va a tirar un futbolista clave en esta Europa League. Va a enviar la pelota, marque Envía, por Dios santo, tire, asegure Envía, va a enviar, toma carrera, le pega, gol, 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 gol. Quiero más ruido, ¿no? Porque al final, cuando yo hice este gol, bueno, estoy con una... Darle confianza por mi compañero para hacer gol también, porque eso es para nosotros. Estamos... tengo miedo también antes. Al final estamos contentos. Yo hablo con la afición que van a hacer más ruido porque ya estamos necesitamos eso. Sí, así. Así que ya más ruido, ¿no? Gol de Enviar, Sevilla por delante. Ahí va ahora el tercer penalti. No tal y como pasó, porque yo no sabía qué tipo de penaltis iban a tirar, pero sí me imaginé parando penaltis en la UEFA, en la final de UEFA. Va hacia la pelota, muy despacito, le pega, ¡para Beto! ¡Para Beto, Dios santo, para Beto! ¡Para Beto! ¡Para Beto! Es que estaba Beto. Y cuando Beto miró al cielo y yo conocía su historia, yo sabía que Beto iba a formar el lío que formó. Yo recuerdo que con toda la presión que tenía el día del Betis, ese día no tengo ninguna presión. O sea, yo sabía que lo iba a tirar cruzado más o menos fuerte y que lo iba a meter. De hecho, pongo el balón, tiro, lo meto y digo, joder, pues es que estaba claro. Y luego he visto las repeticiones que incluso Oblak se tira y la toca y digo, pues a lo mejor no estaba tan claro. Vamos a ver si Beto marca. Marca Coque, ha parado dos Betos. Va a lanzar Coque. Es clave el penalti. Asegure Coque que ha hecho un magnífico partido. Va Coque a la pelota, reviéntela. Se va Coque, remata. Gol, 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 gol de Coque. Me recuerdo también cuando hemos llegado en los penaltis y el mister pregunta a quién quiere chutar, como lo he dicho. Y yo digo nada porque me dolía mucho la rodilla. Kevin se lesionó y se lesionó un poquito más el día antes del partido. O sea, se lesionó aún más antes del partido, tirando penaltis. No, sí, creo que fue una semana antes y me recuerdo que fue una tontería, que era, como he dicho, enseñar un penalti y corro mal el balón y me mató la rodilla. Pero me recuerdo que 2 o 3 días antes de la final he hablado con el mister y me ha preguntado si quería jugar. Y yo he dicho sí, yo quiero jugar. Estoy mal de la rodilla, pero quiero jugar. Voy a intentar, voy a hacer todo para estar este día, para estar preparado este día y ya está. Y cuando Unai a lo mejor le pregunta en el banquillo, ¿quieres entrar o estás para entrar? Él tenía 4 rodillas en una. Tenía la rodilla muy, muy hinchada. Y no se veía más porque estaba apretado con venda. Y está buscando jugador
Y después un minuto viene a por mí y me dice, no pasa nada, puedes a tirar el cuarto de penaltis y veremos qué pasa. Yo he dicho, sí, vale. Y corro el balón e intento hacer pase con un compañero y la verdad que me dolía mucho. Podría solo correr todo recto cuando hacia un paso a derecha o un paso a la izquierda me dolía mucho. Yo después estuve hablando con él en la pretemporada posterior en Costa Ballena y estuvo muy cerca de tener una baja parecida a una triada. Estuvo casi 6 meses y juntabas todos 6 meses sin jugar por la lesión de rodilla. No es mito, ¿no? El gol del Cojo. El gol del Cojo se hizo carne aquella noche, ¿no? Porque además que se veía perfectamente cuando Gameiro iba hacia la pelota cómo cojeaba ostensiblemente. Pues primero hay que ver si llegaba al punto de penalti porque no la teníamos todas con nosotros. Pero yo ahí sí pensaba que era imposible que fallara el penalti. Tan impresionante que pocos penaltis he visto yo tirar así, ¿no? Casi se le va la pierna de detrás, ¿no? Lo tira de la manera más cómoda, porque si él tenía fastidiado, si tiene que tirar con el interior al lado natural, le hubiera costado más trabajo porque tenía ese problema. Entonces lo que hace es intentar tirar más con cuádriceps, por eso lo cambia. Y quien ve a Kevin tirar el penalti no dice que él está lesionado. Y cuando lanzó el penalti lanzó mermado físicamente, pero él dijo, bueno, aquí me quedo mi rodilla me quedo sin rodilla, pero este gol entra. Pero no pasa nada, he corrido mis cojones y he ido a chutar el penalti para meterlo en el fondo. Va a lanzar Kevin Gameiro, penalti decisivo. Atención a Kevin Gameiro. Si Gameiro marca, el Sevilla ha ganado la Europa League. Se va Gameiro, bajo los palos Oblak. No me falles, Gameiro. Va Gameiro, le va a pegar Gameiro, le pega. ¡Gol! 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 Europa League por tercera vez, gol de Gameiro, veto ejemplar, para 2 penaltis, el Sevilla ha ganado la Europa League. Levantar aquel título que a la postre, por otro lado, fue la inauguración de la época más victoriosa del Sevilla, porque y de casi cualquier equipo en Europa, porque levantó 3 Europa League seguidas. Esa épica en una competición no la ha tenido nunca, ni la tendrá, creo, ningún otro club europeo. Yo hasta que Gameiro no la metiera dentro de la portería, yo no salía a correr, a celebrar, a explotar, a vivir el momento de los momentos más felices de mi vida. Yo hasta ese momento no lo tuve claro. Sí, mucho, es que la verdad que tengo la piel que, no sé cómo se dice en español, pero es que me emociono mucho porque son recuerdos muy buenos y tengo mucha suerte de vivirla con el Sevilla porque es un club magnífico, con una afición increíble, con esta canción que canta siempre cuando entras en el campo. Es que hay una historia muy buena con este club, es que tengo muy buenos recuerdos. Con la misión está cumplida, ¿no? Que ya estamos campeón de Europa, ¿no? O al final, nosotros te vas haciendo de las personas y te vas haciendo, más que de los equipos, de los que están en los equipos. Entonces, ¿por qué yo guardo un buen recuerdo de aquel Sevilla? Porque me sentí bien tratado y porque me hicieron disfrutar y porque dignificaron mi trabajo. Al final nosotros tenemos la enorme suerte de transmitir lo que estamos viendo. Si tú transmites felicidad, tu trabajo transmite felicidad. Y yo aquel año tengo mucho que agradecerle al Sevilla porque lo que hicimos fue transmitir emoción, felicidad, pasión, fútbol. Es que fue un año perfecto. Las gracias. Gracias al fútbol, gracias a mi papá, a mi familia, gracias a Sevilla, a mis compañeros. Gracias porque vivir ese momento, yo había vivido en 2011, yo había ganado una UEFA con el Oporto, pero no así. No así. No así. Yo creo que antes de jugar ya sentíamos que la Copa estaba para nosotros. Se fueron dando una serie
de hechos y de cosas que fueron marcando que la Copa estaba para nosotros. Estaba para nosotros, tenía que ser para nosotros. Emocionalmente, la UEFA del 2014 es única. No estaba en la mente por ahí de ninguno, ¿no? Ni de nosotros, ni de la gente, ni creo que ni el más optimista aficionado del Sevilla pensaba que podríamos llegar a estar ahí a esa altura de la temporada. Porque nosotros hemos estado en las cenizas, hemos estado por el suelo. Por eso tiene tanto valor la UEFA de Turín. Es como cuando la gente, yo nunca me ha pasado, pero te cuenta que cuando tienes una enfermedad grave tienes ese, como llaman, el túnel de la vida. Fue el túnel de la temporada. Se te vienen a la mente todos los recuerdos de todo lo que habíamos sufrido, cómo empezamos jugando con el Podgorica el 1 de agosto, después en Estoril. Con el Podgorica hubo 30.000 personas en el estadio, en Estoril hubo un desplazamiento masivo de nuestra afición, jugamos 19 partidos de competición europea, que es una vuelta de liga. En liga habíamos sufrido mucho, habiendo estado incluso en la última posición, la caída en Copa del Rey, todo lo que nos había pasado en la temporada, las eliminatorias de las que hemos hablado, en las que habíamos sufrido por haber sido inferior en un partido y superior en otro. A partir de ahí, yo solo recuerdo estar abrazado por no sé cuánto tiempo a Javi Vara, porque salimos corriendo hacia todos los sitios, y tirarme al suelo con Javi y pensar qué bonito y qué suerte es poder vivir eso. Todo se te viene a la mente y al final, bueno, pues ese final, valga la redundancia, en el que te proclamas campeón de Europa en una temporada donde el Sevilla más que nunca pues demostró su espíritu resiliente, y el nunca te rinda pues te llena de satisfacción, y creo que es uno de los momentos en los que por supuesto uno se siente muy orgulloso de ser sevillista y de tener esa capacidad de reponerte ante las adversidades. Como un disparate. No hay otra manera de entenderlo. Trato de razonar algunas cuestiones, pero tantos disparates conjuntos en una misma eliminatoria te llega a pensar que es un grandísimo disparate. Bueno, piensas que sí, que has ganado un título, que ni siquiera soñabas con jugar un partido de esa competición en tu vida, pero en ese momento sabes que está tu familia, que están 10, 12, 15, 20.000 sevillistas ahí, todos los que están aquí. Joder, que esa gente pues sufre por su equipo y te lleva en volandas, y habíamos pasado cosas muy bonitas en ese año en esa competición, y que nos merecíamos disfrutar de lo que estaba a punto de empezar, que era la celebración. Te la defino con una palabra y después te la explico. Campeones. Ahí se siente campeón de verdad. Esotérica. Sevillista. Es imposible que esto le pase a otro club que no sea el Sevilla en la Europa League. Yo lo llamaría Sevilla League. De película. Yo creo que da para un guión. La palabra es confianza, ¿no? La confianza que había en nosotros mismos, ¿no? Lo imposible, hecho posible. No, la verdad que lo has dicho, es la copa de lo imposible. Bueno, hay varios. Me quedaría con imposible, me quedaría con milagroso, pero también me quedaría con formativo. Yo creo que es una Copa de UEFA formativa, que es la que empieza a hacer que el Sevilla sea lo que es. Pero creo que esta sí que es inolvidable. Para el sevillista, esta Europa League es imposible olvidar. Nunca te rindas. El efecto mariposa explica que una simple perturbación inicial de las cosas, mediante un proceso de amplificación, podrá generar una consecuencia considerable a corto o medio plazo. Que el simple aleteo de una mariposa puede llegar a provocar un tornado en la otra punta del planeta. En mayo de 2013, el Sevilla estaba fuera de Europa y casi en depresión. En mayo de 2014,
el Sevilla rebosaba alegría tras volver a ser campeón de la Europa League. El aleteo de una mariposa en las oficinas de la UEFA había terminado por provocar un tornado blanco y rojo y que se llevó por delante a todo lo que encontró a su paso, hasta llegar a Turín un año después. La Copa Imposible se había hecho realidad y volvía a su casa, a la ciudad del Sevilla Fútbol Club. Va por ti, gitano. Ahí, intentar moverte. Acabo en el Pijuán, ¿no? Estaba debajo del micro. Tía, mensaje de Perotti, colega, casualidad. Hace 15 años. Hola, soy Stefan Envía y yo rescaté sevillista. Es que perdona por mi español, porque lo he perdido un poco. Hola, soy Stefan Envía y yo rescato sevillista en Valencia. Yo. La canción aquella que puso de moda Coque, ¿no? La de una canción que puso de moda Coque, sí, es que no me sale, es que Sevilla, Sevilla. Que me queríais hacer llorar, ¿no? Me queríais hacer llorar. Hola, soy Stefan Envía, yo rescaté el Sevilla en Valencia.